Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Qué maravilloso estar entre ustedes nuevamente, estar compartiendo sobre la serie que hemos comenzado bendiciendo a la familia por medio de la Escritura, la cual vamos en Génesis capítulo 8 y estaremos hablando sobre Noé, o continuaremos sobre Noé, lo que Dios hizo después para apartar el agua, para alejar el agua del arca o para disminuir el agua sobre la tierra, para que Noé ya empezara a, a ver quizás que haya llegado el fin de aquel gran diluvio. ¿Amén? Entonces, es un gusto para mí estar entre ustedes y le bendigo cada familia, bendigo cada ministerio que nos ven por este medio, cada familia que nos visita en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora quiero hablarte de Génesis capítulo 8 y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Hablábamos en el capítulo 7, el versículo 24, se hablaba sobre que habían prevalecido las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días, las cuales estaba Noé encerrado en el arca con todos los animales y con su familia. Pero dice la palabra del Señor que se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Es que Dios nunca se va a olvidar de ti. Dios nunca se olvida de la promesa que te ha hecho. Dios es un Dios que cumple promesa. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Si Dios ha dicho que te llevará a las naciones, Dios te va a llevar a las naciones. Para Dios no hay nada imposible. De tal manera que la palabra del Señor dice que Dios se acordó de Noé. Y cesaron las aguas, dice, en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios cerró las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Acá nos lleva a pensar, muchas personas a veces o se ponen bravos porque no llueve o porque llueve mucho, o no sé, hay mucho descontento en el ser humano. Entonces muchas veces si hace mucho sol nos ponemos bravos, si llueve mucho nos ponemos bravos, si hay mucho frío nos ponemos bravos, si hay mucha calor nos ponemos bravos. Entonces nadie nos puede entender. Pero Dios es maravilloso y en su infinita misericordia, Él hace que llueva, Él hace que haga sol, Él hace que esté nublado el día. Él es el que tiene control de todo. Dice la palabra del Señor que Él cerró las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. De tal manera que esto nos lleva a pensar que en el cielo hay las cataratas, es como si hubiera un tanque donde hay un piso, como una piscina. ¿Verdad? Si abres la parte de abajo de la piscina, de golpe, todo lo que está ahí es llevado por el agua. ¿Por qué? Porque baja con gran presión y porque mucha agua. Entonces Dios está maravilloso. Hablando con mi amada y hermosa esposa, hablábamos y conversábamos de esto y comentábamos. Es que Dios es tan maravilloso y Dios lo hizo todo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene las cataratas arriba, las abre, esa agua desciende, pero no pasa directo a la tierra. Si pasara directo a la tierra, hubiera gran destrucción en las hierbas del campo, en los animales y aún en los seres humanos. ¿Por qué? Porque baja con mucha fuerza, por decirlo así, de las alturas. Pero Dios usa las nubes para detener el agua. El agua baja y cae en las nubes. Y la nube es la que se encarga de regar la tierra, de que descienda con lluvia, como si tuviera un colador el cual está rociando la tierra. Así lo hace Dios, porque Dios es perfecto y Dios es maravilloso. Amén. Así dice la palabra del Señor cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que lo estaremos leyendo más adelante en Éxodo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad, dice que una de las plagas que envió a Egipto fue granizo. El granizo mataba los animales. El granizo destruía los árboles, destruía las siembras. ¿Por qué? Porque descendía directo. Por eso que cuando desciende granizo es como Dios está molesto. ¿Por qué? Porque tanto pecado, tanto daño, tanta contaminación, y Él todavía nos bendice.
Amén. Entonces continuamos acá. Dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Después de 150 días fue que el agua empezó a retirarse, empezó a irse. ¿Por qué? Porque Dios envió una brisa para que eso aconteciera, para que Noé llegara a tierra firme. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo. De tal manera es que duró, en el mes séptimo fue que el arca vino a reposar en la tierra. Pero ahí no fue que Noé se tuvo que bajar o pudo bajarse, no, porque todavía había agua profunda. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Después que el agua se paró en el mes séptimo, el arca reposó o se detuvo, cayó en la tierra. En el mes décimo fue que dice que se empezaron a ver los montes. Se empezaron a ver las cimas de los montes, lo que había en aquel lugar. O sea, que después de eso Noé tuvo que durar 3 meses más sin bajar. Pero continuamos, porque aquí todavía no se pudo bajar. Y dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, después del mes décimo. O sea, 11 meses después y 10 días fue que él abrió la ventana. Sucedió que dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. ¿Qué quiere decir esto? Noé primero usó un cuervo y dice que lo envió y él fue y venía. Él iba y venía. No había lugar donde reposar sus pies o donde pararse el cuervo. ¿Por qué? Porque el agua había destruido todo y el agua estaba por encima de los árboles todavía, los árboles que todavía existían. Pero dice la palabra del Señor que después envió una paloma. Tan maravilloso Dios que le dio también inteligencia a los animales. Porque ese animal fue, pero no se perdió del lugar donde estaba el arca. Él fue, como no encontró dónde poner sus pies, él volvió a regresar al lugar donde estaba Noé, que era como decir su casa ahora en ese tiempo. Y volvió nuevamente. Dios le dio la inteligencia al animal, para que el animal hiciera todo esto y para que Noé lo enviara y hiciera todo lo que él quería. Era que si él no volvía más, Noé ya se daba cuenta que había encontrado lugar donde pararse. Quería decir que ya estaba cerca a tierra. Pero dice que ni la paloma ni él consiguieron lugar. Pero dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Maravilloso, porque la paloma pudo haberse quedado allá, en el árbol, o buscando otros árboles donde andar, comiendo fruto tierno, hoja tierna. No, pero ella regresó hacia Noé para mostrarle que ya se había retirado del agua de la tierra, que ya había encontrado un árbol donde ya se podía parar. Dios es maravilloso porque era Dios que hacía que la paloma regresara, que la traía nuevamente al arca para que le mostrara a Noé lo que había acontecido. ¿Amén? Dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Qué quiere decir? Que la paloma ya en ese tiempo, Noé estaba seguro que ya la tierra estaba próxima a llegar a una tierra firme donde pudiera él bajarse del arca y que el agua ya se estaban retirando. Porque la paloma no regresó más, encontró nuevos lugares donde ya pudiera estar. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero,
el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Qué quiere decir esto? Que Noé duró un año metido en el arca, con los animales, con su esposa, con sus hijos y con las mujeres de sus hijos, esperando allí, reposando allí, mientras que se retiraban las aguas de la tierra y él pudiera llegar a bajarse del arca. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. 1 año y 2 meses duró Noé. Y dice, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Dice que salieron todos, porque Dios le dio una orden y le dijo Dios, fructifíquense, multiplíquense. Quería decir que deberían tener descendencia, porque la descendencia se había acabado con el gran diluvio. Solamente quedaban ellos vivos, 8 personas, 8 seres humanos, con todos los animales. Pero dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios, Noé hizo un holocausto, un sacrificio para Dios de animales. En ese tiempo se usaba como sacrificio para Dios los mejores animales. Eran ofrendas para Dios. Eran ofrendas que se llevaban y se colocaban delante de Dios y las quemaban, las mataban y las quemaban. Y Dios le dice que llegó olor grato a Dios. O sea, le agradó a Dios la ofrenda que Noé estaba haciendo. Así como leímos, como leímos en los primeros capítulos, donde hablábamos sobre Abel y Caín, cuando Caín mató a Abel. Abel trajo lo mejor para sacrificar para Dios de las ovejas. Caín trajo lo que le sobraba o lo que le parecía que estaba bien. Cuando tú le vas a dar algo a Dios, debes darle lo mejor. Algo que le agrade a Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos da todo. Dios es el que te da el empleo. Dios es el que te ayuda a levantarte para ir a trabajar. Dios es el que te provee para el alimento de tu casa. Dios es el que te provee todo. Y muchas veces no lo reconocemos así. Pensamos que es solamente nuestra fuerza, que somos nosotros solo lo que hacemos. Si Dios le place, Dios puede hacer que tú mañana no te levantes. Por dolores de pierna, por dolor de cabeza, por cualquier cosa. Pero a Dios le place que tú te levantes y te da la fuerza para que vayas a laborar. Entonces, debemos agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Dice que llegó a Dios un olor grato. El sacrificio que Noé hizo para Dios. Hizo de lo mejor, con un corazón alegre, un corazón contento de que había llegado a tierra firme. Pero dice que Dios en ese momento, cuando aconteció que Noé hizo el holocausto, dice que la tierra, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, dijo Dios. Y podemos entender algo tan maravilloso, que fue que Dios hizo una promesa en ese tiempo. Y le agradó el holocausto que Noé hizo y le gustó. ¿Por qué? Porque lo hizo con un corazón constrito y humillado. Por eso es que los brujos han copiado siempre las maravillas de Dios, las cosas que Dios estipuló o lo que Dios mandó, los sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora los brujos hacen sacrificios de animales, pero eso lo hacía anteriormente para Dios. Por eso ahora tenemos que sacrificar nuestro corazón para Dios. Dice, el frío y el calor. Dice que nunca faltará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. De tal manera que nos podemos dar cuenta que aquí por la palabra de Dios, está hecho todo lo que hay sobre la tierra.
¿Por qué? Y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios dijo, no faltará la siega y la sementera. O sea, la siega, las siembras, los frutos en la tierra, recoger la cosecha, sembrar, nunca faltará. Pero tampoco faltará el frío y el calor, la noche y el día. O sea, Dios hizo todo perfecto, mis hermanos. Y tú, amigo que me escucha por este medio, amiga que me escucha por este medio, o me ve por este medio, así es Dios. Dios es perfecto y para Dios no hay nada imposible. Dios permite que haya frío, Dios permite que haya calor. Dios todo lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y en el siguiente capítulo estaremos hablando sobre el pacto que Dios hizo con Noé. Al darnos cuenta, lo que vamos a leer, te vas a dar cuenta que Dios es perfecto y Dios hizo todo justo. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Y así Dios hizo un pacto con Noé. Y vamos a leer sobre lo que Dios dejó en la tierra o en el cielo como señal de que cuando llueva mucho, Él se acordará de nosotros. Lo dejará como señal, dice la palabra del Señor. Entonces lo estaremos leyendo en el próximo capítulo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para todos.